Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 61. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Katterberg. Alejandro es un destacado analista político, profesor de la Universidad de Itela y director de Poliarquía. Con él hablaremos del escenario electoral en Argentina. Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto Eva, ¿cómo hablar con estás? vos. Gracias. Mira, quería hablar un poco del contexto político y electoral en el que está Argentina hoy. Y lo primero que quería preguntarte es porque uno escucha diversas opiniones sobre el fenómeno Milei. ¿Es un fenómeno serio en el sentido de que tiene chances de entrar al balotaje? Tiene chance de ser presidente. Ok. O sea, tiene chances de ser presidente un candidato que es antipolítica, con ideas libertarias y que no tiene estructura política. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Creo que es peor, que no tiene estructura política, no tiene ninguna experiencia política, ningún conocimiento político, no tiene vinculaciones con el poder, no tiene conocimiento del manejo del poder, no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia legislativa más allá de los últimos 2 años que estuvo en el Congreso, y hay dudas sobre su solidez emocional o psicológica para ser presidente, ¿no? Con todo el desgaste que sabemos que genera un cargo como la presidencia y más en un contexto de crisis como el que va a asumir. Pero sí, es así y, y es un dirigente o una figura que no para de crecer. La pregunta es, ¿por qué no para de crecer y sobre qué crece? ¿Qué está sosteniendo? Ujú, Y ahí es donde la respuesta se vuelve un poco más lógica, si querés. ujú, Yo te diría, Seba, a mí lo que más me hace acordar esto es el 2001, no diciembre del 2001, que por ahí, por ahí en diciembre del 2000, de este año nos hace acordar de diciembre del 2001 en Argentina. Esto me hace acordar a junio del 2001. ujú, ¿Qué pasaba en el 2001? Veníamos de 4 años consecutivos de recesión, corregime vos que vas a saber mejor que yo, pero los últimos 2 años de Menem, los 2 primeros años de la Rúa. Veníamos de un gobierno con una crisis política fenomenal, cualquier semejanza con la realidad, donde había renunciado el vicepresidente. Veníamos con una sociedad totalmente cansada, desilusionada, desgastada con el sistema político que se había desilusionado mucho en los últimos años del gobierno de Menem, que Menem había terminado con menos de 20% de popularidad. Creo que, si mal no me acuerdo, nuestras encuestas daban que Menem tenía una cosa como 15% de popularidad. Los últimos años del gobierno de Menem fue un desastre, ¿no? Desde lo de Cabezas en adelante, más la crisis económica, pero después se había ilusionado y desilusionado rápidamente con el gobierno de la Alianza, ujú, y hubo una consecuencia electoral que fue lo que llamamos voto bronca acá. El otro día lo estaba repasando. El voto bronca consistió en que 25% de los argentinos votaron blanco o nulo. Tengo un chart en mis presentaciones donde está todo el historial de todas las elecciones argentinas y hay un Empire State en el 2001, ¿no? Porque tenés 4, 5, 6 y de repente se te va 25 puntos. Y además hubo otros 5 puntos adicionales a lo que venía siendo la media de no participación electoral. Creo que la elección del 2001 fue la primera elección que hay menos del 80% de participación electoral desde el 83. Creo que fue 76, 75. O sea que tuviste 30% de voto adicional de gente que no votó a nadie y que expresó su enojo y su bronca de esa forma. Bueno, hoy yo te diría que cuando vemos los indicadores, Eva, en las encuestas nuestras, cuando ves el contexto social y caminas un poco, te hace acordar a eso. Un nivel de bronca, insatisfacción, enojo, desilusión, cansancio, desesperanza, fenomenal. Yo no me acuerdo en el 2001, lo tendría que buscar en los datos cómo estaba distribuido en términos de edad, pero acá en este momento actual está muy concentrado en los jóvenes, o más concentrado en los jóvenes, o sobre todo, a ver, está muy expandido. Yo te diría que hay casi 30% de la sociedad o más que está en ese estado de descreimiento y desilusión. Más concentrado en los jóvenes, como te decía.
Eh, y eso es una ola que lo va llevando a Milei. Entonces, ujú, Milei está surfeando una ola, está en el lugar correcto, en el momento correcto. Tuvo la habilidad y la capacidad de ser él quien canalice ese descontento, pudo haber sido otro. En cierto sentido, a mí me parecía que el personaje de Milei hasta era o contribuía o era mejor que apareciera un personaje que corriera con visiones de liberales o de económicas mucho más eh, alejadas hacia, no sé, no me gusta llamarle la derecha o el liberalismo o un capitalismo más competitivo, que toda esta bronca y todo este enojo lo pudo haber capturado algún loco de la izquierda, ¿no? Porque insisto, o no insisto, te lo digo por primera vez, la gran mayoría de la gente que lo vota a Milei no lo vota por sus ideas, lo vota por sus ideas económicas, lo vota por que representa el enojo y la insatisfacción. Así que Milei está surfeando esa ola. Si esa ola sigue creciendo, puede ser presidente. Si el tipo comete el error de caerse de la tabla de surf, porque empieza a hacer boludeces o a decir boludeces, eh, puede no llegar. Pero mientras él no cometa el error y se quede paradito en esa tabla de surf y la ola sigue creciendo, puede llegar perfectamente claro. y puede terminar siendo presidente. Pero digo, el mar lo ayuda mucho, ¿no? Para surfear, porque en la medida en que se deteriora la economía, y eso lo vamos a observar mes a mes, creo que lo capitaliza él, básicamente, Oh, porque él se anticipó, ¿no? Él como que al haber sido tan crítico de los dos. Digamos, un poco es difícil también para Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio gobernó también. Él no gobernó y vino con un discurso eh, que no es no es igual, no dice lo mismo que se vayan todos, pero al estar contra la casta es bastante similar, ¿sí? A lo que ocurría en el 2001. Entonces, a través de ese discurso canaliza el enojo que vos mencionás y además tiene soluciones facilistas, ¿no? En un sentido, la motosierra para bajar el gasto y los impuestos y todo lo paga la política, ¿sí? Supuestamente. Y la inflación la resuelve con una dolarización. Entonces, es muy difícil tener un discurso más gris contra ese discurso. es cierto, en términos de posicionamiento electoral, esos elementos de mi ley son efectivos, son reales, eh, son lo que hay que hacer, aunque eso no sea lo que más bonito suene en términos de eficiencia electoral. Eh, Más querés ampliar la captura de votos, más abstracto y facilista y realismo mágico tenés que hacer. No vas a ganar votos explicando técnicamente a la gente por qué vas a bajar la inflación. Diría que si vos te pones a hacer una explicación de cómo vas a bajar vos la inflación, no te va a votar nadie. Si viene alguien y dice síganme, no lo voy a defraudar, y la gente le confía por algún motivo, tiene más. Ahora, el contexto ese para mí no lo excomulga de culpas a Juntos por el Cambio, o sea, para Ujú. mí la actuación de Juntos por el Cambio viene siendo desastrosa. Eh, viene, viene subestimando la potencialidad que primero podía llegar a tener el gobierno. Creo que hay un gobierno y unas chances y una performance electoral del gobierno antes de la sequía y otra después de la sequía. Y después viene subestimando las posibilidades que Milei puede o podría llegar a tener de competitividad. Me parece que Juntos por el Cambio y el PRO, sobre todo, la mayor responsabilidad acá es del PRO y de la cúpula del PRO. Quien ordena Juntos por el Cambio es el PRO, ordena Juntos por el Cambio es el PRO. Eh, la cúpula del PRO viene la hipótesis de que esta elección le iban a ganar tranquilamente, posiblemente en primera vuelta. Recordemos que hace menos de 2 años el PRO o Cambiemos sacó casi 42% de los votos, o sea que Ujú. estaban a 3 puntos de ganar en primera vuelta.
O Y incluso, todo, incluso podían ganar con 42 si el claro, y 10 de kirchnerismo. Sí. diferencia. Y, y toda la hipótesis giró en torno a que quien ganara la primaria iba a ser el próximo presidente. Y hace un año y medio, cuando Juntos por el Cambio ganó fuertemente la elección a mitad de término, había una figura central que se trataba de Rodríguez Larreta, que tenía una ventaja en muchos aspectos cuantitativos, de opinión pública y otros diferentes, estructura, de responsabilidad institucional, de financiamiento, de lo que quieras, pero un montón de ventajas. Y, y en vez de conseguir, posiblemente por errores propios de la reta, pero también por la dinámica de los otros actores del PRO y de Juntos por el Cambio, que se vaya nucleando un espacio de poder y un consentimiento, o un consenso, no un consentimiento, un consenso alrededor de su candidatura, eso generó una dinámica de internismo, competencia e intentar debilitar y alcanzar al que iba en punta, ¿no? Y ahí también hubo la actuación de Mauricio Macri, que durante un año y medio básicamente contribuyó a esa dinámica. Y la pregunta era si Macri contribuía a esa dinámica de forma tal de recuperar centralidad en el proceso de negociación de las candidaturas presidenciales, de gobernadores y futura organización del gobierno, o si Macri recuperaba esa centralidad y equilibraba las relaciones de fuerza con la reta porque no quería que la reta fuera presidente. Y no está claro eso, ¿no? Hay quienes sostienen que era una cuestión de equilibrar y hay quienes sostienen que básicamente Mauricio Macri no quiere que la reta sea presidente. Y no es que no lo quiere ahora, después de la pelea de las últimas semanas y del movimiento de la ciudad, sino que no lo quiere desde hace un tiempo largo. Y eso generó un internismo muy fuerte también, muy fuerte en el PRO, que está todavía con muy difícil resolución, quedan menos de 4 semanas para que esto se resuelva, y puede terminar mal, y puede terminar en dos bandos enfrentados fuertemente en unas PASO en donde tenga consecuencias muy negativas porque después sea muy difícil retener la cantidad de votos que voten las PASO a ese partido. También se abre la posibilidad, Sebastián, que eh, el gobierno se encamine a tener una candidatura única, imposible creo, y entonces quienes terminen primero y segundo en las PASO sean el gobierno y Milei, y los candidatos Juntos por el Cambio terminen tercero y cuarto. Y además con un caudal de voto que va disminuyendo. Ujú. Como vos dijiste recién, en todo este proceso, eh, a pesar de que era difícil, fueron perdiendo identidad, no le hablaban a la sociedad, no reconstruyeron un mensaje, no se quedaron con los elementos positivos de su gestión y los elementos de los valores y atributos que la sociedad todavía rescata, o un sector importante de la sociedad todavía rescata de su gestión y le agregaron nuevos. Entonces hay un desdibujamiento muy, muy grande de la marca, de la vinculación, de la relación del PRO con la sociedad y que está costándole votos. Y ya te diría que la posibilidad de que gane en primera vuelta es casi cero. Y Ok, eso, ahí entonces digamos, la posibilidad que gane en primera vuelta Cambiemos, vos decís es nula. Si eso ocurre ya es un fracaso. ¿En qué sentido? Que una de las cosas que Cambiemos decía y que era un buen discurso es, esta vez vamos a poder hacer más reformas que en el periodo anterior porque vamos a tener una mejor ecuación en las cámaras de diputados y senadores. Pero eso suponía una muy buena elección en primera vuelta, ¿sí? Porque ahí es donde se determinan los diputados y senadores, ¿sí? En el balotaje vos podés ganar o perder, pero ahí no cambia nada el Congreso. Entonces, si ya empeora la performance en primera vuelta, ya estamos con un problema, ¿no? No es cierto que se pueda argumentar vamos a hacer un gobierno más fuerte. Ahí te quiero preguntar algo relacionado a eso. ¿Todavía hay una posibilidad de que sea un gobierno, suponiendo que gana Juntos por el Cambio más fuerte, si gana
la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, o dos de esas tres. ¿Cómo ves eso? Eh, Todavía es posible que las ganen. Mm. Claramente es más difícil que las ganen ahora que las ganen si hubiesen hecho las cosas de otra forma. Y vuelvo a tu punto. Es cierto lo que dicen los principales dirigentes de Cambiemos, que comparado con cuando llegó Macri, las relaciones de fuerza en el Congreso van a ser mucho más favorables. Cuando Macri llegó, Cambiemos tenía 18 senadores y hoy tiene 33. Cuando Cambiemos llegó tenía 89 diputados y hoy tiene 116. El problema es que si hubiesen ganado en primera vuelta o si llegaran a ganar en primera vuelta, que hoy es más difícil, estarían muy cerca de tener la mayoría en el Senado y muy cerca de la mayoría en la Cámara de Diputados, y hoy, con un resultado más cercano, no sé, a 30 que a 45, eh, eso son derrotas y pérdidas de bancas, como vos decís. Pero no es solo la cantidad de bancas que perdés, Seba, es también, no es lo mismo llegar a la presidencia con 45% de los votos y en primera vuelta y con un mandato y una legitimidad de origen mucho mayor, que no. Sabemos que a los 2 meses la Ah, legitimidad de sí. ejercicio te vale más que la de origen, pero no importa, no es lo mismo. No es lo mismo ganar Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, un montón de ciudades, que no ganarlas. De hecho, en lo que va de las elecciones, Cambiemos ya perdió una de las capitales de las provincias que gobernaba. Cambiemos gobernaba La Rioja y ya no, la perdió y no la va a gobernar más. Empezó 1-0 abajo, digamos, ya está a un pasito atrás de lo que estaba antes. Entonces, todo eso es acumulación de poder. Y yo creo que lo que está en juego en esta elección es eso, es cuál es el poder político que va a tener el próximo gobierno para dos cosas: encarar las reformas y bancarse las consecuencias y los impactos de la reforma. Bueno, pero Porque por eso yo creo que estoy de acuerdo con vos, pero por eso digo, estoy haciendo como un assessment, ¿no? Digo, si ya no gana en primera vuelta, ya está. O sea, se llega con menos fuerza, con menos legitimidad de origen. Pero dada lo malo que está la economía, yo creo que igual enseguida se va a deteriorar la imagen del próximo presidente y del próximo gobierno, porque probablemente muchos de los problemas exploten quizás en el próximo gobierno. La segunda es, bueno, ¿qué fuerza tenés en el Parlamento? Y como acabamos de decir, si bien va a ser mayor a la que tuvo Macri, va a ser menor a la que se esperaba. Eso era el punto que yo estaba diciendo. Entonces me queda a mí algo que yo creo que es muy importante. Te voy a explicar. Si yo creo que si Cambiemos lograse ganar en Córdoba, Santa Fe, obviamente tiene Mendoza, Cava y provincia de Buenos Aires, no solo gobierna a nivel, no solo gobernaría a nivel nacional, sino que gobernaría las provincias que son más ricas, ¿no? Donde vive el 65% de la población y que además son las que probablemente sean más pro reforma su población. Entonces, se podría, por primera vez en mucho tiempo, armar una coalición pro reforma bastante fuerte. Por eso, eh, digo, dado que ya estamos donde estamos, me estoy focalizando tanto en esas provincias. Creo que Cambiemos haría muy bien en pensar esto y decir, bueno, tenemos que dedicarnos a ganar esas provincias. Es muy importante y es posible, ¿sí? Porque el gobierno de Santa Fe ha sido muy malo y bueno, Córdoba hay un desgaste de la línea de la Sota Schiaretti. es muy posible. Ahora, y puede pasar todavía. Y en algunas de esas provincias yo no tengo encuestas actuales como para saber cómo viene la carrera. Yo te sumaría a las provincias que vos dijiste, Entre Ríos, ¿no? Que es Sí. la sexta o la séptima provincia argentina, en donde Frigerio tiene una ventaja muy grande. Como respuesta a esa ventaja muy grande, el gobernador lo que hizo fue, en vez de desdoblar, como hacen todos los gobernadores que desdoblan para salvarse, en Entre Ríos la pegaron con la elección nacional para confiar que una muy buena performance de Milei, al estilo provincia de Buenos Aires, divida los votos opositores, le saque votos a Frigerio Ujú, y tal vez puedan ganar. Uno debería pensar que de todas esas provincias que mencionamos, Entre Ríos es la más probable que recupere o gane el PRO. Pero en Córdoba, por ejemplo, fíjate que el presidente del PRO de Córdoba cerró con Schiaretti, ujú.
como consecuencia de, en parte, la falta de organización nacional. Y yo vuelvo al punto que hoy dijiste, cambiemos, el gobierno va a perder esta elección. 85%, 90% de probabilidad, el gobierno va a perder esta elección. Mm, Ahora, no hay 85, 90% de probabilidad que cambiemos la gana. mm. Y la verdad que, más allá del contexto de enojo, insatisfacción y bronca que está concentrado en un 30% de la sociedad y creciendo, da la sensación que Cambiemos tendría o tuvo que haber cometido o tiene que cometer errores muy estúpidos para perder esta elección. Punto y aparte pareciera que los está cometiendo. Y vuelvo, no es lo mismo estar a nivel nacional en un nivel de enfrentamiento fenomenal que te desvía de tener un proceso organizado de construcción de mensaje, de identidad y de armado político. Porque vos ya tenés que en tres de los principales distritos del país está roto. Tenés una interna muy fuerte en la capital federal, Ujú. donde está cerca de un quiebre y en donde no hay una unidad adentro del PRO sobre ni siquiera quién es el candidato, menos en Mendoza, Omar de Marchi, principal figura y dirigente y presidente del PRO, rompió y compite contra Cornejo. Y en Córdoba, aunque no es tan relevante, pero tenés al presidente del PRO yéndose de vice para la ciudad con el peronismo de Schiaretti. Eso es Pero, señales de que la política nacional del Juntos por el Cambio y del PRO eh, está metida en su pelea que en el armado estructural. sí, Coincido con vos, pero, falta identidad, falta mensaje, falta coordinación. Ahora, ah, ¿eso significa que lo vas a perder? No, por ahí lo ganan. Pero sí, claramente tenés menos chance de ganarlas si haces las cosas mal que si haces las cosas bien. pero ahí yo quiero, a ver, digo, eh, quiero ser ecuánime, ¿no? No, digo, no es que quiero defender a Juntos por el Cambio, pero quiero decir, o sea, hay en todo partido político, en toda organización política, hay conflicto por el liderazgo, ¿no? Y lo que está viviendo Cambiemos es la sucesión del liderazgo. O sea, si Macri se hubiese postulado y lo hubiese anunciado bastante temprano, creo que eso hubiese ordenado. Pero bueno, decidió no hacerlo. Y obviamente decidió no hacerlo y dio un discurso en el cual él dice, bueno, no es necesario en los personalismos y eso se va a juzgar en función de los resultados. Si obviamente Cambiemos no gana la elección, cargará con ese costo. Si Cambiemos la gana y el próximo gobierno le va bien, bueno, será reivindicado. Eso lo veremos en el futuro, pero digo, el conflicto de liderazgo no se puede evitar, ¿sí? Uno lo puede analizar como decís vos, bueno, no ordenan, y está bien, está claro que al estar en ese conflicto no ordenan, pero a mí parece que hay conflictos que no se pueden minimizar. Por ejemplo, el de la capital, ¿sí? Eh, yo creo que Lustó siempre tuvo una amenaza creíble, que es irse por afuera, eh, llegar al balotaje y que lo vote el kirchnerismo. Porque finalmente eso fue, la vez que le fue bien y estuvo cerca de ganar fue con el voto kirchnerista, ¿sí? O sea, él todavía está cerca del kirchnerismo. Una vez lo dijo, estaba más cerca de Martín Guzmán que de Duhovne. Entonces, tiene ahí una amenaza creíble de irse por afuera. ¿Cómo lidias con eso? Yo creo que no es tan fácil, digamos, ordenar eso. Mira, el discurso de la renovación del liderazgo es cierto y está y se escucha y muchas veces lo dice. Eh, yo también creo que está sustentado la dinámica actual en esta subestimación de las chances de los rivales, subestimación o mala lectura del contexto social y sobreestimación de la situación de Juntos por el Cambio y del PRO. Eh, de los 200 años de Argentina, en 190 no hubo paz. Y se resolvían los liderazgos y se resolvían las candidaturas. Entonces, la única forma de resolver los liderazgos y las candidaturas de un partido es con unas PASO. No. Entonces, pudo haber habido mecanismos para resolverlas alternativos a esto.
Todavía por ahí la hipótesis equivocada la tengo yo, y por ahí vamos a una paso virtuosa entre dos sectores de Juntos por el Cambio, en donde en vez de restarse suman, en donde los daños que se puedan ocasionar son circunstanciales. Muchos clientes, inversores de Estados Unidos me dicen, bueno, mirá, en Estados Unidos no hay nada más agresivo y más nasty que las internas en Estados Unidos. Le digo, sí, pequeña diferencia, las internas en Estados Unidos suelen terminar en febrero, más tardar marzo. Las elecciones son en noviembre. ¿Sí? O sea que ahí ya tenés 8 meses en donde las cosas cambian radicalmente y la sociedad se reacomoda o el discurso del mensaje se reacomoda. Segunda gran diferencia, es una elección de dos. Entonces, el votante de Bernie Sanders, que está enojado porque ganó Biden, no va a ir a votar o a Mark Rubio o a Ted Cruz. El único problema que tiene es por ahí, bueno, ese tipo no va a votar, ¿no? Mm, Pero acá tenés una elección de tres. Entonces, el votante que durante los próximos 4 meses va a recibir mensajes de que uno de los dos rivales o los dos rivales atacándose mutuamente juntos por el cambio son un desastre, o no está preparado, yo qué sé. Estamos seguros que al día siguiente va a votar al candidato que ganó. Entonces, los dirigentes juntos por el cambio dicen, bueno, el día siguiente a las pasos nos vamos a juntar todos. Yo estoy seguro que se van a juntar todos. Son políticos profesionales, se van a sacar una foto todos, se van a abrazar todos. Lo que no estoy seguro es que la gente va a quedarse toda. Y que existe la posibilidad muy grande, como las encuestas muestran hoy, que un porcentaje muy grande de los que votaron al candidato que perdió no quieran votar o no elijan votar al candidato que ganó. Y que no claro. se van a tener que ir a votar a Massa o a Cristina o a Kicillof o a quien termine siendo, sino que por ahí muchos se van a votar a Milei. Otros por ahí no van a votar. Ujú. Eh, entonces, creo que había y que existen otras formas. Yo qué sé, a ver, un partido más institucionalizado puede convocar a una convención del partido. Es decir, vamos a ir con un candidato único. Y es más, como no hay amenazas, Eva, van a la interna. Si hubiese un candidato competitivo del radicalismo a nivel nacional, el PRO no iría con dos candidatos a dividir sus votos. Porque si tuviese que ir a jugarse todo o nada en una interna contra un candidato o contra Lilita Carrió, resolverían antes, porque si van a dividirse los votos, la chance de perder es grande. No, no, pero Caso que ahí ya estamos diciendo lo pasando en la mismo. ciudad. Pero ahí yo creo que ¿Cómo? estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo los políticos responden a los incentivos que enfrentan. Y creo que lo Sí. que vos estás diciendo es, se equivocaron en los incentivos se equivocaron en el environment que enfrentaban. Subestimaron antes de la sequía al gobierno y subestimaron después de la sequía el crecimiento de Milei. Ese es como, no la vieron, no vieron o sea, si bien se juntan con economistas y supuestamente siguen la economía, no vieron el gran deterioro y el enojo social que esto creo que es el core de tu crítica. Sí, claramente. Bien. Y de vuelta. Y todo eso conduce a menor poder político. Puede ser que esto termine en una derrota del Juntos por el Cambio, puede ser que a pesar de estas cuestiones que estamos hablando, Juntos por el Cambio termine ganando, sí. Y volviendo a lo que hablamos antes, y que creo que también coincidimos, es, che, mira, pareciera ser que las circunstancias que le van a tocar al próximo gobierno son muy difíciles. Pareciera que Ahora, el próximo gobierno va a tener que necesitar mucho poder político. sí. Entonces, creo que está regalando poder político en el camino. Ahora, imaginemos que Juntos por el Cambio gana. Sí. O sea, no voy a abandonar ese deseo hasta el día de las elecciones. No, Eh, no, eh, perdón, debería ser el escenario. Estamos asumiendo algo muy importante, Seba, que es que Milei no se cae de la tabla de surf. Y en eh, cualquier momento, Milei, déjame que aclare, Milei en cualquier momento se puede caer de la tabla de surf en esa analogía de que está surfeando la ola, ¿no? Ahora, eso no va a cambiar el tamaño de la ola. Lo que puede terminar pasando, como pasó en el 2001, es que mucha gente vote en blanco, mucha gente anule el voto, mucha gente no vaya a votar. Entonces, sí, el otro día me llegó por WhatsApp, esto lo ando contando en varias entrevistas. Un pibe, nada que ver con la política, dice, ya tengo mi boleta para octubre. Messi presidente, el único argentino que te dio alegría en los últimos 30 años. ¿Sí? Entonces, si se viraliza la boleta de Messi y 5% de la gente vota a Messi,
es 5% que no vota a Milei. Si sube 5% el voto blanco, es 5% que no vota a Milei. En las elecciones de la semana pasada, no en Misiones, pero en La Rioja y ya estoy mareado, ¿dónde más votamos? Subió 10% Jujuy. en Jujuy. En Jujuy y en La Rioja subió o cayó 10% la participación electoral con respecto a la última elección. Entonces, si vos tenés 5% que vota Messi, 5% que vota en blanco, 5% adicional que no va a votar, Milei en vez de sacar 30 saca 15. Y ya el problema, Milei, se. De todas formas, sí Juntos por el Cambio llega a ganar en el balotaje, bueno, es un poco más débil tanto en la Cámara como en la legitimidad de origen, pero si gana en la provincia, Entre Ríos, como vos decís, Córdoba y Santa Fe, creo que todavía es un gobierno con mucha fuerza. Obviamente. Y yo te Eh, diría ahí que para mí la más importante de todas, no obviamente por su peso y por su importancia, es la provincia de Buenos Aires, sí. pero sobre todo porque la derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, para mí te garantiza o te da muchas probabilidades del quiebre del peronismo con el kirchnerismo. Yo creo que lo que Argentina necesita y el sistema político argentino necesita es que el peronismo vuelva a separarse del kirchnerismo y se acerque a negociar de mejor forma, más consistente, más inteligentemente con el gobierno y con sectores de Juntos por el Cambio. Entonces, para que ese quiebre se vuelva a dar del kirchnerismo con el kirchnerismo tiene que perder la provincia de Buenos Aires. Si el kirchnerismo retiene la provincia de Buenos Aires, entonces ya tiene agarrado de las bolas a, a todos los intendentes y a todo el aparato político del peronismo de la provincia. Con todo el aparato político del peronismo de la provincia ya pasas a dominar al peronismo nacional. Entonces, Sí. Sí, yo creo que ahí hay un resultado muy, muy importante en la provincia de Buenos Aires, ahí claramente. yo sí creo que ahí te doy la razón de que la dirigencia de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO en la provincia de Buenos Aires, está haciendo las cosas muy desprolijamente. O sea, hoy no se sabe ni quién es el candidato, ni quién podría ser los que lleve Patricia, por ejemplo. O sea, hay como cuatro o cinco dando vueltas. Y a veces escucho un argumento que no es cierto, o sea, que dicen, bueno, no importa, la provincia la va a ganar quien gane, el candidato del presidente que gane en la provincia. Eso no es cierto en el contexto este actual. Y además no fue cierto en la elección que ganó De la Rúa. De la Rúa ganó en la provincia de Buenos Aires y Rucauf ganó la provincia. Sí, bueno, sí y no. Déjame que te corrija. Yo soy de los que tiendo a creer, pero igual en un contexto como actual, que donde vamos a una situación muy pareja de tres posiblemente, donde se tiene que dar y no vale la pena arriesgarse a que se te dé. Pero en general, o siempre, el candidato a presidente es el que más votos sacó su candidato a gobernador. En el ejemplo que vos decís de la Rúa, Rucauf, Fernández de la Rúa sacó más votos que Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Rucau fue gobernador porque estaba en la boleta de Duhalde presidente y de Cavallo presidente. Entonces Rucau sumó los votos de Duhalde y de Cavallo y eso le permitió ganar a Fernández Mejide. Si Rucau hubiese estado solo en la boleta de Duhalde, Fernández Mejide era la gobernadora. Pero no contrarresta lo que vos decís, que el argumento principal, que básicamente eh, están desordenados, incluso en el distrito más importante, que va a poder influir mucho sobre la gobernabilidad y la buen éxito o no del futuro gobierno de ustedes. Y yo te diría otra cosa, Seba. Parte de esa desorganización tiene que ver de vuelta con la interna nacional. ¿Qué es lo que está proponiendo sectores vinculados a Macri o Macri ahora? Básicamente dicen, ok, que el Colo sea el candidato único. Vamos a la Y, ¿sí? Que Santilli es el mejor candidato, que sea el candidato único. ¿Por qué hace eso Macri? ¿Porque reconoce que el candidato Horacio es el mejor? No, básicamente lo hace porque la ventaja en la interna entre Larreta y Burrich, o entre Larreta y Macri, por cómo se está dando la dinámica, la ventaja principal de Horacio Rodríguez Larreta es la provincia de Buenos Aires. La estructura que él armó en la provincia de Buenos Aires, el nivel de apoyo que tiene en la provincia de Buenos Aires, donde le gana a Patricia Bullrich.
cosa que no pasa en otras provincias del país, ¿no? Básicamente, la ventaja que la reta saca en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich la compensa con todo el resto del país. Entonces, si van con un candidato único en la provincia de Buenos Aires y Santilli, todos se aglutinan en que Santilli es el mejor y Patricia apoya a Santilli, Reta apoya a Santilli, Macri apoya a Santilli, todos apoyan a Santilli, ahí le está quitando la principal ventaja comparativa que tiene la reta. La reta va a decir, no, yo no te voy a dar mi estructura y mi candidato en la provincia. Bueno, Vamos, si vamos es a lo que competir dijo arriba, ayer, es lo que dijo ayer. exacto, pero esa es la dinámica que viene en las últimas semanas. Entonces, si vamos a competir en todos lados, Mm, porque si no, te entrego la provincia y pierdo mi ventaja a nivel nacional. Entonces, de vuelta, el desorden nacional te va a seguir llevando ese tipo de cosas. Y perdón, y no hay que descartar todavía, no hay que descartar todavía que la elección en la provincia es adelante, y esté sí, desdoblada de la nacional. sí. Es una cuenta difícil para Kicillof si adelantarlo o no. Es una cuenta difícil porque hay que ver cuánto divide y arrastra la boleta de Milei presidente. Claro, Pero el gobierno nacional está tan débil sí. que no es lo mismo el gobierno hoy, insisto, que el gobierno en diciembre. El gobierno en diciembre, con Massa candidato en su mejor momento, primero que tenía alrededor de un tercio de los votos, que es la peor elección histórica del peronismo, ¿no? Que un peronismo unificado en el poder saque 33% de los votos. Ujú. Pero con 33% de los votos, o 34, o 30, o 32, lo que quieras, uno, se garantizaban estar en el balotaje, y dos, abrían la puerta a la provincia de Buenos Aires. Ahora, hoy el gobierno nacional está más cerca de, no sé, los 25, los 26% de los votos que los 35 que podían estar en diciembre. Y eso sin duda, el cambio es la sequía, la disparada de la inflación, la merma en el nivel de actividad, el cambio de dinámica que se dio a partir de verano para acá. Te hago una última pregunta sobre la coyuntura electoral y después una más de largo plazo en la Argentina. Eh, Hay algunos dirigentes y que yo no sé si creo mucho en esto, pero quiero escuchar tu opinión. Dice, bueno, sí, Milei va a seguir creciendo, pero no puede contar los votos. Buena pregunta. ¿Cuánto mueve el aparato en la Argentina? ¿Cuántos votos se pueden robar en la Argentina? Yo creo que en muchas ocasiones quienes forman parte del aparato se hacen subir su precio diciendo que el impacto que tiene. Ujú, Nosotros manejamos la elección, ¿sí? Sin nosotros, sin la estructura, sin el territorio, sin llevar a la gente a votar, sin repartir las boletas, sin fiscalizar, no se puede. Si esto es un tsunami y la ola es a favor de mi ley, no lo vas a parar con nada. La pregunta, sí es cierto, es ¿qué pasa en, no sé, 75% del territorio que mi ley no puede fiscalizar, que representa 25% de los votos, ¿no? 75% del territorio te representa ujú, 25% de los votos. ¿Y cuánto puede haber? Y sí es cierto que ahí puede haber una dinámica donde si vos tenés un fiscal del gobierno o del peronismo, que además no son fiscales que vienen de la capital o de la provincia de Buenos Aires y que tienen una lógica nacional. Son fiscales locales que están con la lógica local, ¿no? De yo tengo que defender mi boleta de concejal, intendente, legislador provincial. Entonces, sí puede ser que en esos casos, y si además las autoridades de mesa no son apartidarias independientes, o ni siquiera están, eh, cuando caiga un voto de mi ley, en el recuento se transforma en un voto en blanco. ¿No? Yo creo, yo no soy de los que creen yo creo que las elecciones en Argentina son muy transparentes. ujú. Y creo que los fraudes no existen o no tienen capacidad real de ejecución a menos que sean en el margen, ¿no? Y que podés jugar, puede haber algunos miles de votos de diferencia o cientos de miles de votos de diferencia que en una elección nacional o de gobernador no te hacen la diferencia. Sí, puede ser que en la chiquita, en una localidad, que 500 votos te terminan definiendo un lado cosa del otro. Entonces, en esa dinámica, bueno, por ahí los votos de Milei, cuando no hay fiscales de Milei, en vez de ser de Milei, se transforman en votos blancos. Eh,
y anda a cantarle a Gardel, ¿no? Porque una vez que la Bueno, planilla está firmada, está firmada. sí, yo estoy tiendo a coincidir con vos, por eso dije, no sé, cuando te hice la pregunta te dije, no sé si yo lo creo. Yo recuerdo que una vez hice un ejercicio econométrico, viste que en el 2011 habían puesto los telegramas por unos días online Sí. yo me los bajé. Entonces uno podía mirar qué partidos tenían fiscal en cada mesa y con algún modelo econométrico tratar de estimar la diferencia de que solo hubiese un fiscal del Frente de Todos en los votos para el Frente de Todos. Y no me daba más que 1% de diferencia. No, a nivel nacional es muy poco. Yo el mejor ejercicio que hice de eso fue en la campaña de Ricardo López Murphy de presidente. Teníamos un sistema montado de mesas testigos con Mm, fiscales que reportaban a nivel provincial. Hicimos mesas testigos provincia por provincia, no una muestra nacional, sino que teníamos 24 muestras hechas que reportaban los resultados. En el centro común, la lógica de las mesas testigos era una mesa testigo grande, porque uno hace una muestra nacional que sea representativa del país y no podés abrir a cada provincia, acá no, habíamos hecho en cada provincia. Y después estaban los resultados de nuestras mesas testigos contra los resultados nacionales. Eh, y ahí se veían algunas diferencias que iban en sentido de lo que uno puede sospechar, ¿no? Pero de vuelta, no había grandes magnitudes. Yo qué sé, sí, la mayor magnitud era, me acuerdo, que Kirchner presidente en Santa Cruz, en nuestras mesas testigos, había dado, ponerle que te diga, 60% y en el resultado terminó sacando 75%. eso es grande. Debo decir, eh, también puede ser que nuestra mesa de testigos estaban un poco mal, pero sí vas viendo en La Rioja era más Menem, creo que, si no me acuerdo quién fue el vice de Menem, no sé si hasta no fue Mansur o alguien de Tucumán o quién alteró, yo sé que estaría en Tucumán. Tenías una diferencia. Cuando hacías el agregado nacional, eh, nuestra diferencia de López Murphy, que era el candidato más débil, con menor fiscalización posible, nos daba este, menos, claramente menos de un punto de diferencia entre lo que era la mesa testigo y el resultado. Y a eso además hay que presumir que por ahí la mesa testigo también puede tener un desvío, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si querés esa equivalencia es buena, porque López Murphy no tenía una estructura de fiscalización nacional grande como tampoco lo va a tener. Bien, la última, mira, entonces vamos a votar en estas condiciones sobre las que estuvimos hablando y va a ser una elección que eh, marca un periodo, ¿no? Hay 40 años desde el retorno a la democracia, que tiene un logro esta democracia, que es que ha resistido algunas crisis y se ha mantenido, pero que claramente está mostrando un gran fracaso, que es la emergencia de un candidato antipolítica que tiene chances de ganar, ¿no? O sea, partimos eh, de ilusionarlos con la idea de que con la democracia se comía, se curaba y se educaba, y tenemos más pobreza y la salud y la educación públicas en estado calamitoso, con un gasto público de más de 40 puntos del producto, nuevamente una inflación galopante y un candidato antipolítica. ¿Qué reflexión vos sacás? Mira, reflexión. Como vos decís, la sociedad está en uno de los peores, o como venimos charlando, en uno de los peores momentos de las últimas décadas. La economía está en uno de los peores momentos de las últimas décadas. No vas a mejorar el estado anímico, el humor social, la situación social, los niveles de pobreza, etcétera, etcétera, hasta que no mejores la economía, obvio. Ujú, Y yo creo que no vas a mejorar la economía hasta que no soluciones la política. ujú, Y creo que esta elección se trata de eso. Llegamos a los 40 años y hay posibilidad que salgamos de esta elección en un proceso de empezar a reconstruir y reconfigurar el sistema político y generar, como digo, como dije antes, una reconfiguración y un poder político capaz de reencauzar esto y empezar a mejorar la economía para que mejore el humor social, o está abierta la posibilidad de que salgamos peor de lo que estamos. Entonces, ya la política está muy mal en este momento en la Argentina. La situación institucional en la Argentina es un desastre. Normalizamos cosas que son desastrosas. ujú.
pero no está garantizado que de la salida de esta elección estemos mejor. Y insisto, creo que existe una posibilidad que la salida de esta elección terminemos estando peor. Eh, y ahí está la responsabilidad principal del principal partido opositor, de quienes deberían tener que gobernar y contribuir a salir de esto. Y creo que, por todo lo que estuvimos hablando, están arriesgando demasiado. Y si jugás al fleje todo el partido, por ahí se te va afuera. Claro, Y claro. ese es el riesgo que a mí me genera, si querés, preocupación, angustia. Es decir, muchachos, hay mucho en juego, y deberían estar todos focalizados en sacar lo más posible, y pareciera que no. Entonces, Bien. Cerremos la con un dinámica es mensaje complicada. que sea este. Muchachos, todavía se puede ganar, si no es en primera vuelta en el balotaje, y es muy importante ganar la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba y Santa Fe sería ideal, porque yo creo mucho en que si las provincias que son competitivas están todas alineadas, la fuerza reformista de modernización de la economía, de integración al mundo, es muchísimo más fuerte que si la mitad de esas provincias las gobierna el peronismo y empiezan con una lógica política a sabotear al gobierno y no se suman Está clarísimo. a Uno las de los reformas. poderes que tiene, uno de los actores que tienen poder de veto lo eliminaste. Quedan menos poderes de veto que te frenen y te bloqueen. Exacto. Pero bueno, la elección, digamos, no está cerrada y de vuelta. Milei es un fenómeno que pareciera tener pies de barro, ¿no? O que aparenta poder tener muchas debilidades. Entonces, la gente está enojada, sí. La gente va a seguir enojada, sí. Va a haber más gente enojada a medida que avance el año, sí, porque aparte hay una cuestión dinámica de que si se acrecienta la probabilidad de que Milei sea electo o se concrete, no con lo que dicen las encuestas, sino con lo que el recuento de agosto, de octubre muestren, eso a su vez va a tener consecuencias en la dinámica económica y esas consecuencias de la dinámica económica van a tener a su vez consecuencias en la Ujú. dinámica electoral. Pero bueno, eh, que toda la gente enojada vuelva a votar a los partidos tradicionales es muy improbable. Ahora, que ese enojo se distribuya de otras formas y no se canalice en mi ley es bastante posible, y eso nos sacaría de esta encerrona en la que aparentemente estamos, ¿no? Siempre asumiendo que mi ley no empieza a decir identidades o errores y se dibuja rápidamente. Bueno. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Un placer hablar con vos. Muy, muy útil y quedamos en contacto. Abrazo. Saludos, suerte, gracias.